Y saludamos también en nuestra mesa a Rodrigo Rato. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo voy a meterme en los mismos temas que se han comentado. Yo no soy tan pesimista con respecto a Brasil. Primero porque creo que aunque Lula fue un presidente decepcionante en su política internacional, efectivamente en los pactos, yo creo que su mayor error fue el apoyo a Venezuela. Creo que eso fue un error muy considerable. Sin embargo, en su política doméstica es verdad que le tocó una buena época. A él le tocó la época fetén de las materias primas, ¿no? Y entonces él sí hizo una política social importante que le ha ganado estas elecciones. Es decir, él ha ganado estas elecciones en base a lo que hizo con Bolsa Familia en su momento. ¿Qué se va a encontrar Lula ahora? Bueno, se va a encontrar una economía que no está nada mal. Brasil ha salido de la crisis ya prácticamente, probablemente en un periodo de materias primas al alza, no necesariamente como en el 2004, pero que le va a venir bien, y con una inflación relativamente moderada para un país emergente, ¿no? Y que en ese sentido él tiene un panorama no tan dramático como el que cogió Bolsonaro cuando llegó. Bolsonaro realmente le han tocado unos años extraordinariamente difíciles. Pero va a tener un problema político, y es que no domina el Congreso, porque aquí ha habido unas elecciones presidenciales, pero en primera vuelta coincidieron con las elecciones legislativas, y ahí la derecha brasileña, que no está unida, pero que es muy importante, pues la que domina el Congreso. Por lo tanto, Lula va a tener una cohabitación complicada, y en un país, como hemos visto, dividido en dos. Y además con una división muy de los tiempos que corren, por desgracia, una división muy dura, ¿no? Nada fácil de convivir, ¿no? Por lo tanto, a Lula le espera un panorama complicado desde el punto de vista doméstico, aunque desde el punto de vista económico la herencia que él recibe de Bolsonaro no es mala. Así como la que recibió de Bolsonaro era mala, ¿no? La reacción internacional, bueno, está la reacción, tú decías claramente el tema del medio ambiente, que si Bolsonaro ha sido un poco estricto o nada estricto en proteger la Amazonia, etcétera. Bueno, todo eso está muy bien y seguramente yo me inclinaría a pensar que hay que proteger la Amazonia, pero los brasileños dicen que les tenemos que pagar algo por eso, y claro, es una discusión pues que tiene sus bemoles, ¿no? Como la que tenemos ahora con los pobres pakistaníes, ¿no? Entonces, la cuestión está en que en un continente dominado por la izquierda y por una izquierda, bueno, en Chile hemos visto el patinazo de la izquierda en la Constitución. En Venezuela, ¿qué vamos a decir? Las cifras de Venezuela son pavorosas desde el punto de vista social o económico o político. Perú está en un caos político total con un presidente. Es verdad que Perú tiene unas reglas de gobierno donde probablemente nadie es capaz de gobernar bien, para empezar, ¿no? Pero, y después en Colombia se están moviendo con más serenidad, ¿no? ¿Qué juego va a hacer Lula ahí? Indudablemente Brasil y Lula personalmente tienen mucha influencia, mucha más que la que puede tener el presidente de Colombia, Petro, o la que puede tener el presidente de Chile. No te quiero contar la que puede tener el presidente de Perú, ¿no? Eso es muy importante para todos, ¿no? Es decir, en ese sentido, en el panorama geopolítico en el que nos estamos moviendo, con el enfrentamiento entre Occidente y las dictaduras comunistas en China y no sé cómo calificarla en Rusia, pues totalitaria, pues eso va a ser un muy importante, ¿no? Y Lula va a tener un papel. Yo creo que va a tener un papel ahí, nos guste o no nos guste. Y ¿habrá aprendido de su lección con Venezuela? Pues no lo sé. Brasil ha sufrido un montón de cientos de miles, si no de millones de venezolanos como inmigrantes económicos y sociales, ¿no? Pensemos que de Venezuela se ha ido más gente que de Ucrania. Entonces estamos ante una situación que para ser vecino pues tiene muy poca gracia, ¿no? No lo sabemos, pero luego él tiene un panorama político muy complicado porque tiene un Congreso muy contrario y relativamente
radicalizado contra él, ¿no? Que ahí vamos a ver su habilidad, si es que la tiene, y cómo establece pactos y con quién, ¿no? Y sobre el tema de la inflación, vamos a ver, la inflación va a ir a menos por un motivo claro. Primero, porque la comparación con el año pasado es mejor, porque el año pasado ya fue muy malo, y esto es todo un problema estadística de efecto escalón. Por lo tanto, la inflación va a ir a menos, pero no va a ir a menos a bajar al 2. Entonces nos vamos a mover en inflaciones. Yo creo que la subyacente, lo decías muy bien, es una cuestión clave. Los oyentes, los telespectadores, no sé si sabrán de lo que estamos hablando, pero al final es la inflación si le quitas la energía y los precios de los alimentos, ¿no? Una inflación subyacente del 6,9 quiere decir que la economía española está inflacionista, está inflacionada. Y eso, desde el punto de vista de competitividad, desde el punto de vista de crecimiento económico, desde el punto de vista de muchas cosas, es muy complicado, ¿no? Especialmente cuando los sueldos del sector privado en España no han sido para nada intensos. Luego estamos hablando de que los precios están subiendo, pues porque están subiendo, pues porque el aceite vale más, porque la gasolina vale más, porque la electricidad vale más y de todo eso, ¿no? Entonces la inflación es un mal negocio siempre, y máxime cuando al mismo tiempo cae el crecimiento. Porque la inflación ha caído porque ha caído el crecimiento. Porque si creciera la inflación y creciera el crecimiento, pues podría haber algunos que dijeran, bueno, pues mientras dure vida y dulzura, ¿no? Pero si cae la inflación porque cae el crecimiento, con un crecimiento del 0,2, que es un crecimiento prácticamente del 0, porque esas 2 décimas estadísticamente se pueden mover por matices muy, muy cortos, pues estamos entrando en una fase de inflación, no del 10, pero sí del 7, del 6, y muy poco crecimiento, sino 0 crecimiento. Sí, pero si le añades una cosa, el PIB con respecto al trimestre anterior ha caído un 1,3. Con respecto al trimestre anterior, sí. Ha caído un 1,3. Bueno, pero sin entrar en... Es decir, porque lo que está claro es que nos estamos desacelerando mucho, mucho, y se está desacelerando el empleo, que además el empleo del tercer trimestre en España debe ser bueno, y además el empleo estadísticamente hasta ahora ha sido un indicador retrasado, es decir, cuando el empleo se estropea es cuando ya se ha estropeado todo antes. Entonces, si el empleo ya se te está estropeando, quiere decir que todo lo demás ya se te ha estropeado antes, pues vamos a un proceso de... la palabra también es una palabra que necesita traducción, estagflación, es decir, inflación y no crecimiento, que es una situación complicada. No nos debe alegrar, que probablemente es una situación generalizada en Europa, pero nosotros estamos en la parte más baja de los dos elementos, ¿no? Entonces, eso a mí me parece un tema muy importante, muy importante. ¿Y qué opinas del dato del déficit anunciado por el gobierno enviado a Bruselas de 64.700 millones de euros, cuando a cierre de agosto está en 25.600? Bueno, pues que el gobierno... Vamos a ver, yo sobre la situación presupuestaria española creo que el año 2022 ha sido un año distorsionado por la inflación. Sí. Es decir, la recaudación de Hacienda, mi experiencia personal y lo que he vivido y lo que he visto, es que depende sobre todo del PIB. Es decir, el Estado recauda cuando la economía crece y no recauda cuando la economía no crece. Y ya te puedes poner cabeza arriba, cabeza abajo, que es como funciona. Los inspectores de Hacienda nos quieren contar que son ellos los que consiguen recaudar, pero yo tengo grandes dudas sobre esa afirmación. Entonces, este año ha sido un año en que entre la inflación y el crecimiento, pues puede que el PIB nominal crezca al 14 o al 13, que es un crecimiento tremendo, pero el año que viene vamos a un crecimiento nominal mucho más bajo. Está creciendo un 8,3 al nominal, ¿eh? Pues entonces no puede ser, no podemos tener la inflación y el crecimiento que dice el gobierno. Está creciendo al 8,3, en algún sitio se está equivocando el panorama, porque claro, si estamos creciendo al 8,3 ahora, con una inflación del 6,9, quiere decir que estamos creciendo al 1 y pico. Es así, o sea, esto es una resta.
Y si estamos creciendo al 1 y pico y vamos decreciendo, pues vamos a llegar al 0 muy pronto. En cuanto empecemos a rondar el 0 real, la recaudación se va a resentir. Y en presupuestos, yo creo que incluso en presupuestos personales y familiares, pero en presupuestos públicos hay varias reglas de oro. Una de ellas es que tú sabes los gastos que vas a tener, pero no sabes los ingresos que vas a tener. Entonces, tú puedes decir que vas a tener los ingresos que quieras, pero depende de la coyuntura. Ahora, los gastos que has comprometido, esos los tienes que pagar o tienes que incumplir la ley. Aquí estamos acumulando un crecimiento muy importante de los gastos con unos ingresos que a todas luces van a ir a menos como consecuencia del crecimiento, ¿no? Eso va a ser muy tenso, ¿no? Muy tenso para quien tenga que ejecutar el presupuesto del año 23 o quien tenga que preparar el presupuesto del año 24. Y ahí a mí me gustaría introducir un tema, ¿no? Que es el tema de los mercados. Hemos visto a los mercados cobrarse la cabeza nada más y nada menos que de un primer ministro inglés. Nos podrá parecer que era más lista, que era más tonta, que lo hizo bien, que lo hizo mal, pero los mercados se acaban de cobrar la cabeza de un ministro de Economía inglés y de un primer ministro inglés, de los dos. No habían conseguido una cosa similar en Europa, que yo recuerde, nunca. Ni siquiera en la crisis de la libra del año 91. Los mercados han vuelto en su papel de vigilantes, ¿no? Y los mercados van a estar ojo a visor. El Banco Central Europeo está claramente tratando de desandar o deshacer su papel de comprador de deuda. Entonces, si tienes un déficit de 65.000 millones, pues tienes que emitir mucho papel y alguien te lo tiene que comprar, que no va a ser el Banco Central Europeo. Ahí podemos empezar a tener, los mercados no van a ser suaves. Es decir, a la primera ministra italiana, en mi opinión, es una de las grandes beneficiarias de la crisis inglesa, porque supongo que a sus ministros les ha dicho a todos, no está el horno para tontos. Así que todo lo que habéis dicho que vais a hacer, ahora os lo pensáis, porque mirad lo que les ha pasado a los ingleses. Y eso le viene bien a ella y a cualquier gobernante. En estas tesituras, ¿no? O sea que yo creo que los italianos van a ser muy cautos en política presupuestaria. Harán cosas, pero harán pocas, porque no tienen mucho margen. Nosotros, al contrario que los italianos, estamos en año electoral. Ellos acaban de llegar, tienen 4 años por delante, pueden ser cautos una temporada y después, si tienen suerte, poder soltar amarras y hacer cosas para su programa. Nosotros, en cambio, estamos al final. Va a ser un año muy difícil presupuestariamente y espero que no, pero no hay que descontar que los mercados empiecen a fijarse en la zona euro, ¿no? Sí, ministro, yo quería aprovechar una pregunta porque hemos hablado de estagflación y que yo recuerdo así un periodo de estagflación, pues fue un poco en los 80s cuando tuvimos esa inflación, los petrodólares y toda la subida de los tipos de interés. Y se salió de aquella estanflación, pues, en cierta manera, ¿no? ¿Habría una comparación posible entre la situación actual y la de entonces? Porque la de entonces había manera quizá de reanimar la economía y de salir de la inflación con la subida de los tipos. Hoy en día no parece que sea comparable la estanflación aquella con esta. A nivel global. Tiene elementos comunes, el tema de que estamos enfrentándonos a un panorama energético muy complejo. Exacto, se parece donde se mezcla el tema medioambiental con el tema energético. Es muy complicado el panorama, ¿no? Y no está nada claro lo que cada cual quiere hacer, ¿no? Tienes países gobernados por los verdes como Alemania que están aumentando el consumo de carbón y que han vuelto a reabrir las pocas centrales nucleares que no habían cerrado. Sí, se ha cambiado el concepto. Tienes países como Francia que claramente no quiere que sea el gas el que domine el mercado eléctrico, sino que lo quieren dominar ellos con sus centrales nucleares, aunque ahora no les están funcionando. O sea, ahí hay una partida muy importante, nada más y nada menos, que en lo que es uno de los elementos claves del crecimiento, que es la energía, ¿no? La política monetaria, pues claro, la política monetaria ha sido muy laxa, porque pensemos que, aunque el Banco Central Europeo esté subiendo los tipos al 1,75, si tenemos una inflación del 7, quiere decir que tenemos unos tipos negativos del 6.
Entonces, esto no se puede llamar política monetaria estricta. Se llame como se llame, pero estricta, no, estricta era la de los años 80 cuando estaba en el 18 y la inflación estaba al 10. Eso sí eran tipos de interés. Eso eran tipos de interés. Pues claro, ahora es verdad que todos nos hemos acostumbrado al Euribor negativo y ahora resulta que ya no es negativo. Pero es que, claro, los tipos de interés negativos eran una anomalía. Es decir, a nadie le dan dinero por pedir prestado. Hasta ahora no había pasado nunca en la historia, ahora ha pasado. Pero entonces, después nosotros tenemos ventajas, por ejemplo, el euro, nuestra moneda, si tuviéramos ahora pesetas, pues probablemente ya tendríamos un problema de la peseta serio. Tendríamos que estar interviniendo, tendríamos que estar comprando monedas, tendríamos que estar comprando pesetas, tendríamos que estar gastándonos reservas. Estamos muy protegidos por el euro, muy protegidos, como está Italia, como está Grecia, como está Portugal, pero es una protección que no va a ser igual que la que hemos vivido, en la que nos han súper protegido, ¿no? Entonces, la inflación, pues la inflación aparentemente, lo que vemos en las curvas, lo que vemos en la evolución de las materias primas, lo que vemos en la evolución de todo, la inflación ha llegado digamos, a su tope y vamos a irla viendo caer, pero como consecuencia principalmente de que las economías van a bajar. O sea, que es por el camino más duro, ¿no? Que es, bueno, pero bueno, o sea, que la inflación va a caer. Va a ser muy importante lo que pase este miércoles cuando la Reserva Federal vuelva a subir tipos. ¿Qué mensaje da? Si es la última subida en una temporada, si lo ven un poco más tranquilo. No lo tienen fácil porque han subido mucho y han hecho mucho daño al mercado y están haciendo un daño tremendo a otros países por la dureza del dólar o por la fortaleza del dólar, mejor dicho. Pero podríamos pensar que los Estados Unidos no van a continuar subiendo al ritmo que han subido. Han subido durante todo el año a 0,75. Hay mucha gente que lo piensa en estos momentos, que el última subida a 0,75 va a ser ahora y que van a esperar y que ya no vamos a meter la misma presión, ¿no? Luego estaríamos llegando al tope de la presión de la Reserva Federal. El Banco Central Europeo va por detrás, claramente. La semana pasada el Banco Central Europeo ha lanzado un mensaje de voy a seguir subiendo, pero la economía europea está muy débil. Me tengo que andar con cuidado porque si aprieto demasiado el acelerador no consigo más que un daño excesivo, ¿no? Esa es una situación muy complicada para un banco central, con unas inflaciones, porque claro, aquí ha sido del 7, pero en Alemania ha sido del 10, ¿eh? Claro, estamos hablando de cifras que en Alemania no se habían visto en décadas. Y es un país muy sensible a este tipo de cuestiones. Y políticamente es un país muy sensible al tema de la inflación. Por tanto, la presión sobre el Banco Central Europeo de que siga subiendo tipos va a ser fuerte. Al mismo tiempo va a retirar liquidez, ya la ha empezado a retirar con los bancos, con las líneas que tenía especiales para los bancos, va a empezar a retirar liquidez al no comprar deuda, lo que hablábamos antes de España o de otros países que tengan que emitir mucha deuda. O el panorama en Europa es muy complicado porque además nosotros somos importadores de energía, mientras que los norteamericanos son exportadores de energía. Entonces es una situación muy distinta estar en una posición que en otra, ¿no? En ese sentido, vamos seguramente a un entorno europeo de muy poco crecimiento durante el año 2023, con recesiones aquí y allí de trimestres o incluso un poco más largas, hasta que los precios se estabilicen, ¿no? Y eso puede durar. Esto no es la purga Benito, es decir, la política monetaria, los entendidos hablan de que tiene un decalaje de medio año, un año, año y medio, es decir, no subes los tipos, ¡pum!, cae en la inflación, subes los tipos y se va metiendo en la economía la subida de tipos, la gente se va asustando, la gente se va quedando sin dinero, la gente va frenando, hay mucho daño colateral, justos por pecadores, como se dice en nuestro idioma, pero tarda. Entonces, el año 23 está un poco vendido ya desde ese punto de vista, es un año muy flojo. Francas. Sí, a ver, en general, los que sabéis de economía lo pintáis muy negro el futuro.
Pero al ciudadano de a pie, que es mi caso, que no tengo ni puñetera idea de economía, eso que es tan complicado y que va a acabar con esta inflación, con no sé qué, con tantas opciones, ¿qué me va a suponer? Un ciudadano normal, ¿qué le supone y qué tiene que hacer para que le suponga menos? Pues que el cinturón te lo vas a Cambiar de gobierno, pero no se puede. Bueno, en España cambiar el gobierno es una cuestión que hay un plazo, ¿no? Por eso. Vamos a ver, es muy importante tanto para el ciudadano normal como para el que no sé cuál es el no normal, porque todos los ciudadanos somos normales, todos El político sería Es verdad, ya hacemos lo las del ciudadano mismas normal. cosas. Ciudadano normal, no sé qué quiere decir normal, pero bueno. Medio. Vamos a un entorno de menor crecimiento, eso está claro, y de más caro dinero, también está claro. Y, por desgracia, al mismo tiempo, con una inflación, que no será, pues vamos a suponer que tenemos suerte y que de ese 6,9 de subyacente bajamos al 4, al 5, una inflación del 4 o del 5, pero con tipos de interés más altos y con un crecimiento más bajo. Bueno, es un entorno complicado. El horizonte, que a mí me parece que es siempre una cuestión clave, porque tú puedes pasarlo muy mal, pero si no ves horizonte te asustas más, si ves horizonte te asustas menos, ¿no? El horizonte macroeconómico debería de empezar a verse una cierta mejora desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista de los precios de la energía. Pero ahí, y perdón por hacerlo todo tan cerezas que se van enredando, pero es inevitable, el debate que se está abriendo ahora es, vale, de acuerdo, vamos a superar el invierno del 23 porque tenemos los depósitos de gas hasta aquí y además no ha empezado el frío todavía de verdad en Europa, pero el 24, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque una parte de los depósitos que hemos llenado de gas en Europa en los últimos años, en los últimos meses era todavía ruso, pero ahora ya no lo va a ser. Entonces hay muchas incógnitas, ¿no? Es verdad que bueno, hay mucha gente que produce gas en el mundo y que Europa es un comprador que puede pagar precios un poco más altos que otros y por lo tanto puede tirar, ¿no? Para el ciudadano, pues estamos en una crisis que se irá manifestando, se está manifestando, ya lo vemos en que el empleo no se ha disparado en el verano, que los precios, que el crecimiento no es tal, pues vamos a tener una crisis que puede durar, pues claro, en España la política nos va a limitar porque no sabemos lo que va a pasar el año 24. ¿Quién va a gobernar el año 24? Yo creo que va a gobernar el Partido Popular con alguien, pero otros pueden, pero tampoco lo sé. Puede ser que no. Igual que puede ser sí, puede ser que no. Entonces, pues es muy distinto que en el año 24 tengamos al Partido Socialista con Esquerra Republicana y con Bildu gobernando, que tengamos al Partido Popular con Vox gobernando en muchas cuestiones y en política económica entre ellas, ¿no? Esa incógnita, pues que los italianos y los brasileños han despejado, pues nosotros no la vamos a despejar, nos pongamos como nos pongamos. Y eso, pues, es una incertidumbre, ¿no? David, creo que tenías una cuestión. Pues, bueno, hemos estado hablando de la economía europea y, claro, la situación que tiene España actualmente es que la realidad es que no hemos recuperado, el único país que no ha recuperado la situación previa a la pandemia es España, no hemos recuperado el PIB que teníamos prepandemia. Entonces, la situación nuestra ya no solamente es partir de una desventaja total y absoluta, sino que encima tenemos un gobierno que no tiene ni siquiera una política económica o energética que nos pueda hacer a una situación normal. Imagínense en una situación ya como la que estamos viviendo. Seguimos siendo el país con peor índice de paro juvenil, el paro total. Nos encontramos ahora mismo que hemos tenido a la Unión Europea comprándonos deuda, hemos tenido a las empresas que tenían también ese paraguas de protección para que no empezasen a encontrarse en impagos y empezar a cierre, y aún así hemos tenido esa cascada que poco a poco, ante esa pérdida de paraguas actualmente en la Unión Europea, el panorama que se nos presenta es desolador. Ya no solamente hemos perdido el 2023, es que posiblemente el batacazo que nos encontramos ante el 2024 y 2025, por muchos cambios de gobiernos que tengamos, va a ser muy complicado. Y esto hay que hablarlo hablando en plata. O sea, nos encontramos ahora mismo ante una situación que el 2008 puede decir que era una situación de impagos y una situación tal. Ahora nos encontramos en una situación todavía peor. O sea, salimos en una partida de ventaja total y absoluta, los sueldos no han crecido, todos los precios han subido
y lo peor de todo, yo creo que es un gobierno mentiroso e incapaz de dar ni siquiera bien la hora, porque cada vez que sale a dar unos datos de crecimiento, unos datos de situación, enseguida o bien el Banco Central Europeo, Banco de España, la IREF, cualquier organismo medianamente serio, sale a corregirle y decirle, no, os estáis equivocando, es mucho menos de lo que estáis diciendo. Y la realidad es esa, la realidad que antes tú podías ir perfectamente a comprarte el pan, los huevos, la leche, ahora mismo la gente tiene que pensar qué deja en el supermercado y no lo puede meter. Entonces, ahora mismo estamos hablando con unas cábalas de que no sabemos qué va a pasar, los mercados van a ser jueces, los mercados... No, la realidad es que los ciudadanos españoles, los medios, ahora mismo se encuentran con una situación grandísima ante un gobierno inoperante y que la situación de qué va a hacer España no solamente este invierno, sino de cara al 2024, las consecuencias que están viviendo ahora mismo son dantescas. Entonces, ahora mismo necesitamos que la Unión Europea, lo estamos viendo ahora mismo con los fondos europeos, esos fondos europeos iban a traer la inversión, van a ser el colchón que vamos a tener, ese colchón también otra vez en suspenso. Entonces, yo creo que a la ciudadanía hay que dejárselo bien claro para que la ciudadanía entienda realmente al agujero y al abismo que no nos está llevando la situación económica mundial, no, la situación que nos está llevando las políticas de Pedro Sánchez y su gobierno, que es incapaz de tener ni siquiera un plan, ni siquiera es capaz de gestionar unos fondos europeos y ni siquiera es capaz de asumir una sola responsabilidad echando balones fuera. Y eso lo tienen que saber las familias españolas, que la situación actual es muy grave. ¿Para qué? Para que sean capaces de saber a lo que se van a tener, porque esta situación no es ser catastrofista, es estar al lado de las familias más que nunca. Y hay que estar al lado de ellos, avisar y decirles, la situación que viene es muy complicada, no os dejéis engañar, que no os vendan brotes verdes, que no os vendan champions de la economía, ni que resiliencias, ni ambientales, ni nada por el estilo. No, la situación actual es la que es, porque el señor Sánchez se ha cargado completamente la poca política energética que teníamos, se ha cargado los paraguas que tenemos de Europa cuando está empezando a preguntarse ¿qué hemos hecho con el dinero que ha venido dinero de Europa? Y los ciudadanos van a ser los que van a pagar el pato. Entonces, a mí me gustaría, señor Rato, que si usted es capaz de coger y decirnos qué situación podría ser la que afronten las familias, pero ya no solamente estamos hablando de los mercados, sino realmente la situación tras destruir empleo, tras cierre de empresas y empresas que están pagando el triple por la luz. O sea, cualquier empresario, cualquier empresa, ya te ha dicho, yo he tenido que echar a 8 o 10 a la calle personas que no tenían plantillas fijas porque tengo que reducir por algún lado y los primeros y los más débiles, el eslabón más débil siempre es el trabajador. Vamos a ver, los panaderos nos han dicho que no pueden vender el pan a precio de caviar y que no van a vender pan. No sé si llegaremos a ese extremo, pero vamos, yo que tengo muchos años, yo creo que debo ser de los más viejos de la mesa, no había visto a los panaderos españoles decirnos a los consumidores algo tan fuerte en todos estos años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las familias españolas, los españoles lo saben, la situación no es buena porque todos lo vemos en las facturas, de lo que nos cuesta esto, aquello, lo de más allá, ¿no? También hay una sociedad dual en el sentido de que hay gente que puede sobrevivir en esta situación, sobrevivir es una palabra muy fuerte, pero que se tiene que ajustar menos y otra que se tiene que ajustar más, y eso lo vemos constantemente en el consumo, en la vida de ocio, etc. Yo creo que hay 3 capítulos, dadas las circunstancias económicas y políticas en las que estamos, que nos gusten o no nos gusten, son las que son, yo creo que hay 3 capítulos muy importantes y que son factibles a ejecutar ahora por las autoridades. Uno es recoger las opiniones que la IREF, el Instituto Independiente de Valoraciones Fiscales, no es exactamente ese nombre, pero esas son las siglas, les ha dicho. Es decir, lo que no podemos hacer es tener un presupuesto bueno, malo o regular y al mismo tiempo estar aprobando por fuera del presupuesto gastos constantemente o impuestos. Es decir, esto no puede ser. Esto tiene que tener un cuadro que será el que quiera la mayoría parlamentaria, vale, el que quiera la mayoría parlamentaria, pero un cuadro
fijo. Lo que no puede ser es mandar a las Cortes unos presupuestos ya muy discutibles y en el que se puede discutir muy seriamente, como se ha hecho por el Banco de España y por otros, si el crecimiento va a ser ese y por tanto si los ingresos van a ser esos, y al mismo tiempo rellenar todas las semanas con medidas nuevas de gasto, porque entonces es que no sabemos dónde estamos. Y cuando no sabes dónde estás y las cosas van mal, pues seguramente vas peor. No puedes pasar de 2,1 a 0 y pico y presentar los mismos presupuestos. Eso a mí me parece clave. Es decir, el gobierno, las autoridades tienen que coger lo que les está diciendo el Instituto Independiente de Política Fiscal y cerrar la política de gasto. Es decir, si ya se ha decidido, pues la que ha sido. Es decir, el gasto no puede ser eterno, por desgracia. Todos querríamos que el gasto fuera eterno, pero en estas circunstancias, con un riesgo serio de una caída de ingresos, porque es que la IREF y el Banco de España han hablado de un crecimiento del 1 y pico, pero es que el BBVA, que tiene un servicio de estudios muy bueno, está hablando de por debajo del 1. Exacto. Y ya cuando bajas por debajo del 1, ya nulo. Estás fatal. La segunda cuestión es tomar una decisión sobre nuestra energía. No puede ser que seamos prácticamente el único país europeo que no tiene una decisión clara qué va a hacer con... Tenemos 7 centrales nucleares, que no está mal. Alemania tiene 2, tenía 6 y tiene 2. Bueno, demonios, tendríamos que tomar una decisión de una vez y decir, bueno, mire usted, los próximos 20, 25 años esto va a ser una de las fuentes fijas de nuestra energía. ¿Tiene ventajas y inconvenientes? Los tiene. Somos un país que tiene plantas regasificadoras. Luego, para nosotros el gas regasificado no es problema porque tenemos plantas suficientes. Pero está claro que Francia no nos va a dejar hacer negocio con eso. No. Entonces, pues mala suerte o no sé, como lo queramos llamar. Pero yo creo que es imprescindible cerrar el capítulo energético, que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de decisión política. Es una cuestión de apostar por energías verdes, renovables, etcétera, y al mismo tiempo las que son imprescindibles para que cuadre el cuadro de demanda y oferta energética en España. Y tercero, los fondos europeos. O sea, los fondos europeos para nosotros son esenciales, porque no tenemos otra fuente de dinamizar la economía. España no tiene capacidad de generar inversión pública por la política presupuestaria que tiene, como estamos viendo constantemente, es decir, las administraciones públicas no cumplen sus presupuestos de inversión, da igual que mires aquí, allí o más allá, no los cumplen porque no tienen dinero y tienen antes que acudir a las necesidades sociales, que son las que los ciudadanos valoramos inmediatamente, y por lo tanto, para nosotros estos fondos europeos deben ser prioritarios, tenían que ser de una... Entonces, todas estas noticias, que si la presidenta de la Comisión de Presupuestos Europea sale diciendo que no sabe a dónde va el dinero en España, que si el comisario de Presupuestos Europeos sale diciendo lo mismo, que si ahora todo esto es jugar con fuego, es decir, tiene que haber una claridad, porque esto es para nosotros, los 140.000 millones que nos ha ofrecido Europa son absolutamente cruciales para los próximos años en España. Y si no, no tenemos sustituto. Entonces yo creo que esas 3 cuestiones, cerrar el presupuesto de una vez, y eso quiere decir cerrar el gasto y los ingresos. Este es el panorama con el que nos vamos a mover. Aclarar la energía y decirme usted, el gas y la energía nuclear van a jugar este papel, y eso requiere tiempo. No se puede pedir inversiones para 3 años. Eso no tiene ningún sentido. Nadie va a poner un duro para 3 años, porque son inversiones que se recuperan muy lentamente. Y después, la prioridad del gobierno tiene que ser que los fondos europeos se ejecuten, que nos den el matrícula de honor en la ejecución de fondos europeos. Sí, yo quería, en el siguiente plano, el déficit español, desde que llegó Sánchez, 2018, 31.000, 2019, 38.000 millones. 2020, 113.000, 2021, 83.000, 2022, anunciados por el Gobierno, casi 65.000. Suman 330.000 millones de euros de déficit, ¿de acuerdo? Deuda. Hemos terminado agosto con 1.491.000 millones de euros de deuda. 25.000 de déficit en agosto, 65.000 de déficit el 31 de diciembre. Es decir, vamos a tener que meter 40.000 millones
de euros más de deuda. 1.491.000.000 más 40 son 1.530.000 millones de deuda a finales de este año, sí o sí. Un presupuesto de gastos de 583.000 millones, que es un 12% más que el año anterior, con un presupuesto de ingresos que ya sabemos que no se puede cumplir de ninguna de las maneras. Quiere decir que como mínimo mi déficit va a crecer hasta los 100.000 millones, casi los 100.000 millones el año que viene, porque si hacemos 65, me voy a gastar un 12% más y voy a ingresar menos que el año anterior, me voy a un déficit de 100.000 millones el año que viene, me voy a una deuda superior al 1.600.000 millones, es decir, ¿de dónde? Si el Banco Central no me da el dinero, como hasta ahora, si los mercados me lo ponen difícil, porque me lo van a poner difícil, porque es decir, el euro además en caída libre, bueno, ya se ha parado, pero ya por debajo de valoración con el dólar, por las diferencias de tipos de interés. ¿Cuál puede ser la situación real de la macroeconomía de este país? O sea, ¿podemos tener de verdad, podemos llegar a un default si esto se produce tal como estamos? No, un default yo no lo veo porque la zona euro no va a dejar que haya defaults en la zona euro, ¿no? Pero eso ya nos metemos en cuáles son las condiciones que nos pueden imponer y tal, todo eso, digamos que... Vamos a ver, si nosotros tenemos una suerte, que el refranero castellano define muy bien, mal de muchos, consuelo de tontos, pero nos guste o no nos guste, tenemos una suerte. Y es que casi todo el mundo tiene un problema presupuestario de gastos en estos momentos. Los alemanes porque tienen que sustituir el gas barato de los rusos y los demás por razones varias, ¿no? Los franceses porque su economía tira regular, los italianos porque llevan muchos años sin crecer. Es decir, no es previsible que las reglas fiscales europeas se vayan a endurecer. De momento no se están aplicando, o sea, ahora estamos en aprobado general. Bueno, cuando llegue otra vez los exámenes, no es previsible que vayamos a unas reglas ni siquiera tan duras como antes. Otra cosa son los mercados. Claro, cuando tú emites una deuda, las cantidades que tú has dicho o similares, y sabes que hay un comprador que te la va a comprar toda barata, pues tampoco tienes un gran problema para emitirla, ¿no? Ahora, si ese comprador ya te dice, no, yo a partir de enero no voy a comprar deuda, tienes que salir al mercado y tienes que ir a decirle a unos señores que unos son españoles y otros son italianos y otros son chinos y otros son tal. Óigame, ¿usted a cuánto me presta? Y te puedes encontrar con que te digan, pues usted, yo le voy a prestar a usted al 5. Y si no, pues vaya usted al de al lado. Entonces, ahí, esa es una situación dura, muy dura, que nos podemos encontrar. Por eso es tan importante que el presupuesto sea cierto. Pero no lo va a ser. Pero no lo va a ser. ¿Por qué no lo va a ser? El presupuesto puede ser cierto. Ya tenemos una ley de presupuestos que me gustará más o me gustará menos, que estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo, pero que sea cierto, que sea un presupuesto cerrado. No podemos estar constantemente metiendo paralelamente operaciones porque no estamos en esas condiciones. Correcto, total. Segundo, las cosas se arreglan con el crecimiento o se estropean sin el crecimiento. O sea, en economía, cuando no es... ¿Cómo es la frase española? No sé qué, no, hay mohina. ¿Cómo es? Cuando no hay harina, no hay harina, todo es mohina. Pues eso es lo que hay. Entonces, nosotros no crecemos. Somos un país que nos pasa un poco... Ya nos hemos metido en el modelo italiano. Nosotros tenemos una renta per cápita real, descontando la inflación, que se ha quedado estancada en 2005. Sí, señor. Somos, me parece que lo decías tú antes, somos el único país de la Unión Europea que todavía no ha recuperado el nivel del 2019. Pero es que en el 2019 recuperamos el nivel del 2008. Sí. O sea, que es que... entonces, tenemos un problema serio de crecimiento. Y yo creo que eso debe ser un elemento básico de las promesas, digamos, de los programas electorales de la próxima legislatura. ¿Cómo vamos a crecer? Pero tenemos ahora dos cosas para crecer. Una es despejar la situación energética,
Nosotros no podemos influir en cómo va a valer el petróleo o cómo va a valer el gas, pero sí podemos influir en cuánta energía nuclear utilicemos en España. Si ahora estamos en el 12 o en el 13, pues mantengámonos por lo menos ahí o más, ¿no? Y eso depende de nosotros. Y después tenemos 140.000 millones que nos ofrecen los europeos, la mitad regalados, la mitad son aportaciones y la otra mitad créditos a... Entonces, ahora, si no utilizamos nada de esto, si no clarificamos el panorama energético, si tenemos un presupuesto que no tiene cierres, que no se adapta, y no utilizamos los fondos europeos, pues entonces es que, claro... Es que podemos encontrarnos en una situación de enorme pero no dificultad es para necesario. financiar. Que decir que es que somos un país que tiene una historia, que tiene unos instrumentos, que no todo lo hace bien, ni mucho menos, pero no todo lo hace mal tampoco, y ahora tiene... Es decir, una de las cosas más importantes, estamos en el final de la legislatura. Yo he vivido muchos finales de legislatura, desde la oposición y desde el gobierno, y son muy peligrosos, porque el gobierno, quien sea, va perdiendo el control de la situación por días, porque todo el mundo le da por amortizado. A este gobierno, otro ya veremos, pero a este le dan por amortizado. Y tenemos unas municipales. Nada, esto empieza en mayo, es decir, en mayo aquí se ha cerrado el negocio, es decir, en mayo se acabó el negocio. Entonces, es imprescindible introducir certeza. Y ya que no podemos introducir certeza sobre quién va a ser el próximo ministro de Hacienda en el 2024, por lo menos introduzcamos certeza en el presupuesto, en la política energética y en los fondos europeos. Somos perfectamente capaces de conseguirlo, perfectamente capaces de conseguirlo. ¿Y tú crees que este gobierno está capacitado? Perdón. Yo creo que España está capacitada, la administración española está capacitada y cualquier gobierno está capacitado, pero pero hay una cosa, la capacidad es muy importante, pero la voluntad también. Tienes que querer. Antes de despedirnos, señor Rato, que se nos acaba el tiempo. La semana pasada conocíamos que el Tribunal Supremo confirmaba su absolución y la de otros acusados por la salida a bolsa de Bankia. 10 años han pasado. Sí, 10 años, efectivamente, pues 10 años que usted comprenderá que ha sido pues duro para nosotros, los acusados, los 30 y tantos acusados, duro para nuestras familias, muy malo para nuestras profesiones, pero bueno, hemos resultado absueltos, que debíamos haber resultado absueltos desde el principio, en mi opinión. Mire, si usted coge la sentencia, que no la va usted a coger, pero si usted la cogiera, vería que una gran parte de las 160 páginas de la sentencia son reproducciones de acuerdos del Banco de España, de la CNMV y del FROP, que respaldaban la fusión de las 7 cajas, la impulsaban, impulsaban la salida a bolsa. Con esos datos oficiales nunca debió haber este juicio. Entonces, este es un juicio que se le puso en la cabeza al instructor, el señor Andreu, y que tiró por delante y que no tiene y que se negó rotundamente a que pudiéramos introducir en el juicio la posición del Banco de España, la CNMV, el FROP, la EBA europea, que eran obviamente las autoridades que tenían que opinar sobre nosotros, porque el mundo financiero está completamente regulado, ¿no? Bueno, pues estos 10 años y todo el daño que se han hecho, pues se hubiera podido perfectamente... Mire usted, esto fue julio del año 2012. Se presentan por UPyD, un partido político entonces, 2 querellas criminales. Una ante el juez Andreu y otra ante el otro juez de la Audiencia Nacional. Una para la salida a bolsa de Bankia, otra para la salida a bolsa de Banca Cívica. El juez de la Audiencia Nacional que recibe la querella por la salida a bolsa de Banca Cívica se dirige al Banco de España y le dice: óigame, usted que es la autoridad reguladora, dígame si esta salida a bolsa fue conforme a derecho o no. El Banco de España le contesta que sí y el juez desestima la querella. Lógico, ¿no? Es lógico. El juez Andreu nunca se dirigió al Banco de España. En los 5 años de instrucción nunca se dirigió al Banco de España. Nunca quiso, incluso impedía a los abogados defensores utilizar los documentos del Banco de España, hasta que se los pudimos colar porque un juzgado de Navalcarnero sí pidió un informe del Banco de España. Pero eso ya fue el año 2016. Bueno, pues eso es lo que... Pero bueno, yo creo en la justicia, creo que esta sentencia es una muestra palpable de que la justicia funciona, pero este juicio nunca debe haberse producido. Una cosa muy rápida. Una, enhorabuena. Y 2, muchas gracias. Me preguntan por aquí qué paro prevés para el año que viene, si prevés alguno, y qué crecimiento, porque todo el mundo coincide sobre un 2.
Hombre, para el año que viene. Como decía el famoso productor de Hollywood, lo más difícil es saber lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Claro. Entonces, pues yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Pero lo que apuntan los... Vamos a ver, yo he mencionado antes al Servicio de Estudios del BBV, al que sigo desde hace muchos años y me parece un servicio de estudios excelente. Él se está moviendo en el 0,9, Funcas está moviéndose un poquito más arriba, el Banco de España está moviéndose por debajo del 2, cerca del 1,5. Pues nos vamos a mover por ahí. Vale. Salvo que pase algo muy malo o muy bueno, que no sabemos nunca. Y que en los últimos años nos ha demostrado que las cosas pasan, ¿no? Entonces, bueno, pero nos estamos moviendo en un 0,9, en un 1,5, es decir, que crecimientos muy menguados, ¿no? Eso tiene efectos sobre el empleo. Ya hemos visto que el empleo el crecimiento se está ralentizando. De momento no estamos teniendo un aumento del paro, pero es verdad que el tercer trimestre ha sido muy insatisfactorio. Y el tercer trimestre en España es el trimestre FETEN. Entonces podemos tener picas de empleo, pero yo espero que no. Pero no veo un crecimiento del empleo desmedido ante tantas incógnitas y ante una situación como esta, ¿no? Los precios van a caer porque las materias primas están cayendo y porque la actividad está cayendo, pero no van a caer tanto como para que hayamos salido de la... O sea, probablemente en el año 2023 nos movamos con inflaciones del 5, del 4, lo cual quiere decir que estamos mucho mejor, pero nos falta. Es decir, que el dato de inflación subyacente es muy importante y muy peligroso. Porque eso quiere decir que, independientemente de la energía, ya estamos en un 6,9. Bueno, eso es muy gordo, ¿no? Es verdad que si la actividad económica se va frenando, pues los precios van a caer, porque la gente querrá vender y tendrá que vender como pueda, ¿no? Entonces, va a ser un año de transición política y económica, las dos. Va a ser un año de transición política y económica. Lo que no tiene por qué ser es un año en vacío. Puede ser un año de transición y no ser un año en vacío. Ya lo he dicho antes, ¿no? Que yo creo que hay temas que se pueden abordar perfectamente por este gobierno, independientemente de que sea un gobierno que está en su último año. La agenda de crecimiento hay que planteársela de una vez en España. O sea, no puede ser que llevemos desde el año 2005 sin un crecimiento real del PIB per cápita. Eso es una catástrofe. Y no nos podemos extrañar después de que nuestros niveles de tensión social, porque el crecimiento es necesario, o sea, no es que es imprescindible. Entonces, la agenda de crecimiento hay que traerla a este debate, hay que aprovechar este año que vamos a discutir de muchas cosas, pues hay que discutir de cómo vamos a aumentar nuestro potencial de crecimiento. Este país necesita potencial de crecimiento y lo ha perdido. El único que tiene ahora, la única esperanza que tiene son los 140.000 millones europeos, la única. Por eso mi insistencia en que son imprescindibles aprovecharlos bien. ¿Ha sido un éxito conseguirlos? Ha sido un éxito conseguirlos. Y siempre los éxitos, igual que los fracasos, son para el gobierno. Pero ahora hay que ejecutarlos, hay que utilizarlos. Entonces, a mí me parece que el crecimiento en España se tiene que convertir en una cuestión, porque sin crecimiento no vamos a tener empleo, no vamos a tener prosperidad. Rodrigo Rato, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer y muchas gracias por escucharme y espero no haber sido demasiado reiterativo.